Guren y tengo el privilegio de compartir durante este tiempo una materia hermosísima que se llama vida cristiana. Ahora, ¿qué es la vida cristiana? Bueno, si recibiste a Cristo como tu Salvador personal, en ese momento comenzó una vida eterna para vos, para ti. La vida eterna que promete el Señor. Capaz recuerdas un pasaje hermoso como el de Juan capítulo 5, versículo 24, donde el Señor Jesús dijo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Vida eterna. En el momento de creer tenemos la vida eterna. Y la Biblia promete que esa vida es algo para siempre, es eterno, eterno. Ahora, en el momento de creer también el Señor nos dio su Espíritu Santo. Y si me acompañan rápidamente a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, allí encontramos unas verdades que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Juan capítulo 14, dice allí el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al momento de creer, cada creyente tiene la morada del Espíritu. La morada del Espíritu es la residencia permanente dentro de todo aquel que cree del Espíritu Santo. Inicia en el momento de creer y dura para siempre. No es un mandato para obedecer, sino es más bien una verdad para creer, para aceptar y para respetar. La vida eterna es nuestra posición en Cristo. Pero tenemos también la vida cristiana que sería nuestra práctica en Cristo, nuestra práctica. Y vemos en Efesios capítulo 4 cómo comienza a dar los consejos en cuanto a esa vida práctica para tener y para poder vivir. De hecho, el apóstol Pablo comparó mucho la vida cristiana con el andar, con el andar. Fíjate por favor algunos versículos conmigo, primero que todo en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, dice allí la palabra de Dios en el versículo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, comenzá a caminar en ese sendero llamado la vida cristiana, ese andar que el Señor espera. ¿Y cómo quiere el Señor que sea ese andar? Bueno, Efesios capítulo 4, en el versículo 1, dice así, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De una forma digna. Efesios capítulo 5 dice, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es un andar, la vida cristiana es un andar. Podríamos decir que es una relación con el autor de la vida, Jesucristo. Él me da vida a mí. Cuando yo estaba muerto, Él me dio vida y como resultado afecta mi relación con Dios, conmigo mismo, con otros creyentes y con el mundo. De eso se trata la vida cristiana. Ahora, para vivir la vida cristiana, el Señor nos dio el Espíritu Santo, pero también nos dio su palabra, su palabra. Y aquí, su palabra, la bendita palabra de Dios, Él nos dio aquí principios bíblicos para que podamos caminar en ellos. Principios bíblicos que nos ayudan realmente a poder transitar esta vida y nos enseñan a poder discernir. ¿Qué son los principios bíblicos? Bueno, son verdades escriturales que realmente van a marcar mi vida, que la van a guiar y que también van a alumbrar mi vida. Ahora, quizás te preguntas en este momento, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto de transitar, de andar bien en esta vida cristiana? Bueno, es muy importante porque hay una realidad y es que este mundo está patas arriba. El mundo realmente tiene valores, o mejor dicho, antivalores que tratan de influenciarnos constantemente. No es algo nuevo, ha estado desde siempre. Fíjate, por favor, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, dice allí la palabra de Dios. Isaías capítulo 5, el profeta Isaías está allí observando a su alrededor y oyendo cómo el mundo está patas arriba. Él comienza a decir, hay de los que hacen esto o aquello, hay de los que van haciendo diferentes cuestiones que van en contra de Dios. Y entonces llega allí Isaías capítulo 5, en el versículo 20,
dice así, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Ay de los que a lo malo dicen bueno, o de los que bueno dicen malo. O sea, porque esa es la realidad. El mundo es un mundo que realmente es todo, como que no hay valores absolutos. Para el mundo no hay una verdad absoluta. Lo bueno es malo para ellos y lo malo es bueno. Entonces, por eso necesitamos principios bíblicos en nuestra vida cristiana. ¿Qué más? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice allí la palabra de Dios por medio del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 19, Primera de Juan 5, 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que ha de volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Algunos se han extraviado de la verdad, se han extraviado de la verdad. Necesitamos que vuelvan. ¿Por qué? Porque el mundo entero, dice también en el capítulo 2 de Santiago, está bajo el maligno. Entonces, necesitamos evidentemente principios bíblicos para nuestra vida. Necesitamos principios bíblicos. En Romanos capítulo 3, versículo 17, Romanos 3, versículo 17, dice la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, Romanos 3, versículo 17, dice, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice claramente aquí la Biblia que para el mundo no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, en la Biblia anotada por el doctor Scofield, él lo definió así. Dijo que el temor de Dios es confianza reverente hacia Dios acompañada por odio al pecado. Confianza reverente acompañada por odio al pecado. Eso es el temor de Dios. El mundo no tiene confianza reverente en Dios y el mundo obviamente tampoco odia el pecado. Necesitamos principios bíblicos. Principios bíblicos. Salmos capítulo 36. Salmos 36. Allí dice en el versículo 1, Salmo 36, 1, dice así el salmista, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes qué pasa? El diablo se encargó de sociabilizar con el pecado. El diablo se encargó de que el pecado fuera algo social, de que realmente la gente lo aceptara como tal y conviviera con el pecado. Y por eso necesitamos principios bíblicos. Ahora es interesante porque cuando hablamos de principios bíblicos tenemos que hablar de la palabra de Dios, obviamente, y hablamos de la verdad. Podemos decir que vamos a hablar de tres tipos de verdades. Por un lado está la verdad explícita, o sea, cosas que están bien claras en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la verdad implícita, o sea, conceptos que podemos, digamos, como aplicar en nuestro día a día. Y también está la verdad absoluta. Te quiero dar ejemplos claros en cuanto a esto. ¿Listo? Verdad explícita. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está, una verdad explícita. ¿Qué dice la palabra de Dios? No tengo que unirme en yugo desigual con un incrédulo. Está clarísimo, no hay que buscarle la vuelta, está allí, una verdad explícita. Tengo que obedecerla. A ver, el parámetro siempre tiene que ser la palabra de Dios, no la experiencia. La Biblia dice claramente, no debo unirme con el incrédulo. Entonces está una verdad explícita. Como también dice en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 25, que no tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que airarnos, no tenemos que dejar que la amargura domine nuestra vida. Al contrario, tenemos que ir en contra de ese pensamiento que el mundo acepta. Nosotros tenemos que ir en contra de eso. Verdades explícitas. Pero también te dije que hay verdades implícitas. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, 2 Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Aquí este versículo habla acerca de cosas viejas que tienen que pasar en el momento de la conversión. Pero no dice cuáles. Pero es una verdad implícita. Yo puedo entender perfectamente que habla de mis pecados del pasado, tengo que dejarlos. Quizás hábitos del pasado que también tengo que dejar. Y tengo que comenzar a caminar en una nueva vida, en una nueva creación que soy cuando estoy en Cristo. Romanos capítulo 6, dice allí el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. Yo necesito andar en esta vida nueva que el Señor me da, pero no me dice exactamente qué cosas, pero bueno, es una verdad implícita, está implícita. Una verdad explícita, una verdad implícita, pero también la Biblia tiene la verdad absoluta, es la absoluta verdad. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra del Señor, la palabra de Dios es verdad, es la verdad absoluta. Alguien lo definió así, dijo una verdad absoluta es aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Es algo que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Es objetiva, es universal y es constante. Un ejemplo de esta verdad absoluta es lo que dice Romanos 3:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Perdón, eso es Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Es una verdad absoluta. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Es una verdad absoluta. El pecado nos separa de Dios. Verdad absoluta. Ahora, vuelvo atrás un poquito, cuando dijimos en 2 Corintios 5:17 que la Biblia dice claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que detenernos un poquito a pensar en qué son esas cosas, cuáles son esas cosas, porque la Biblia habla mucho de cosas. Va más allá de la conducta, más bien pasa por la intención muchas veces. Santiago 4:4, allí Santiago claramente dijo, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay cosas que realmente nos alejan de Dios. Son cosas que realmente va el mundo ofreciendo y que tenemos que ser sabios para poder decir no a las cosas que no convienen. Lamentablemente, siempre el hombre se equivocó al momento de elegir. Cuando tenían que elegir por la tierra prometida, Canaán, eligieron Egipto. Cuando tenían que elegir el maná que Dios proveía, eligieron comer carne. Cuando tienen que elegir seguir bajo el gobierno de Dios, eligieron tener un rey como las demás naciones. Cuando tienen que elegir quién tenía que ser crucificado, eligieron liberar a Barrabás y dejar a Jesucristo allí para ser crucificado. El hombre siempre se fue equivocando y por eso necesitamos la verdad de Dios para poder tomar sabias decisiones en esta vida cristiana. Fíjense, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1:28 dice allí el apóstol Pablo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, la gente que tiene una mente reprobada va siempre a elegir las cosas que no convienen. Capítulo 6 de Romanos, versículo 21. 6:21 dice así, dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Capítulo 8, versículo 5, dice nuevamente el apóstol, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Las cosas. ¿Qué cosas tengo que dejar atrás? Bueno, este tipo de cosas, las cosas que traen vergüenza, las cosas que no convienen, las cosas que son de la carne. 1 Corintios capítulo 6, el apóstol va a seguir hablando de las cosas. 1 Corintios 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo hace una diferencia aquí clara.
Si bien todo puede ser lícito en la libertad en Cristo, pero cuidado, hay cosas que no convienen. Si bien hay libertad en Cristo, hay cosas que me pueden llegar a dominar y cuando algo me domina, ya soy esclavo de eso. Y Cristo vino para libertarnos. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 23, 10, 23, dice allí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, puede ser que sea lícito, pero no me conviene. Puede ser que sea lícito, pero si no me edifica, mejor no me meto con esas cosas. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, dice allí, el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjate, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas son cosas que realmente están en contra del Espíritu Santo, en contra del Espíritu Santo. Podríamos seguir buscando más, pero bueno, te doy uno más. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo dice que su escala de valores cambió. Las cosas que antes eran importantes ahora ya no lo son. Ya no lo son. Y más adelante Pablo va a decir en Colosenses capítulo 3, ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo. Nuestra óptica tiene que cambiar y tenemos que realmente enfocarnos en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces, no hay nada fuera de Dios que pueda perfeccionar las cosas de Dios, queridos. Nada fuera de Dios que pueda perfeccionar las cosas de Dios. Pero para ver un poquito más en cuanto a las cosas, los espero en el próximo módulo, donde vamos a poder aprender a discernir y a diferenciar de por qué esas cosas me afectan o no y cómo poder tomar decisiones sabias en cuanto a las cosas. Así que los espero en el próximo módulo. Que Dios